y damos la bienvenida al último panel del evento Perú SG denominado Cambio Climático y Finanzas Sostenibles. Quisiera invitar por favor al escenario a Milagros Sandoval, Directora General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Milagros cuenta con 20 años de experiencia profesional en los campos vinculados al cambio climático, así como al aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre. Milagros se desempeñó como directora de mitigación de gases de efecto invernadero del MINAM y directora regional de cambio climático en conservación internacional. Adelante, por favor, Milagros, con tu presentación. Aquí hay el pasa slide. ¿Bien? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sin duda es sumamente importante poder conversar de estos temas vinculados al cambio climático. Desde el Ministerio del Ambiente estamos trabajando estos temas en articulación con diferentes actores y lo vamos a ver ahora. Entonces, un poco lo que quería comentarles es lo que vamos a ver hoy. Gracias. Una parte de lo que vamos a ver hoy es qué es lo que está pasando. Y creo que no tengo que explicar eso mucho porque todos lo estamos viviendo. Hace 10 años probablemente teníamos más preguntas si realmente el cambio climático existe, pero creo que eso ya cada vez más esas preguntas ya no las hacemos porque estamos viviendo ciertas cosas que nos hacen darnos cuenta que cada vez más hay una necesidad más grande de que esto no es una necesidad de abordar el cambio climático, sino que es sumamente prioritario y es parte del proceso y de cómo vamos internalizando estos temas a nivel de las diferentes formas en que vamos trabajando, desde el sector público, desde el sector privado, la sociedad civil, actores no estatales que también están avanzando y trabajando en estos temas. Entonces, la primera parte que quiero comentarles es un poco qué es lo que está pasando, cómo nos estamos preparando o qué es lo que estamos haciendo ya en el país y cómo se pueden ir involucrando en este proceso. Algunos ya están involucrándose, están formando parte de estos temas, pero sin duda necesitamos más apoyo porque todos los temas vinculados al cambio climático no son solo temas del Ministerio del Ambiente, son temas de todos los sectores y también del sector privado y por supuesto de otros actores no estatales. Acá. Listo. No, creo que no me funciona. Ya, hay dos verdes. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que ven aquí son temas que están pasando que ya hemos identificado y que son peligros asociados al cambio climático en el Perú. ¿Dónde los hemos identificado? En un documento que se llama Plan Nacional de Adaptación. ¿Qué es el Plan Nacional de Adaptación? Es un documento que la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático le solicita a todos los países para empezar a prepararse en los temas de cambio climático. ¿Y cuáles son los peligros que hemos identificado en el Perú? Y acá creo que todos sabemos un poquito lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo debido al cambio climático más rápidamente? Los glaciares. Y esa pérdida es irrecuperable. Los glaciares no los vamos a poder devolver. Y justamente eso es parte también de lo que estamos llevando como país. Estamos aumentando la erosión de los suelos, también hay peligros vinculados a incendios en bosques o praderas, hay olas de calor, aparición de vectores y plagas, ¿no? Hemos visto varios vectores y plagas incluso en el norte del Perú que no solo están afectando a los seres humanos, sino también a otros, a ciertos productos, ¿no? En el caso del café, vemos que la roya es posible que vuelva a venir, lo que va a impactar la producción del café si no hacemos algo de manera científica para avanzar en estos procesos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo, pero el cambio climático, y justamente hace unas semanas conversábamos con algunos actores privados y me decían, pero no me digas que todo es malas noticias. Y por supuesto que no, no todas son malas noticias. Lo importante es saber los peligros a los que nos podemos enfrentar para poder abordarlos y poder reducir, poder adaptarnos y ser más resilientes al cambio climático. Entonces, parte de esos procesos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Generar información científica. Generar información relacionada a dónde debemos ver los temas, a dónde tenemos que trabajar en escenarios climáticos al 2030 y al 2050. Esto es parte también del Plan Nacional de Adaptación, que
que no sé si alguien de esta sala lo haya leído alguna vez. Tú sí. No, tú no vale. Pero ahí veo a alguien de COFIDE que se ha leído el Plan Nacional de Adaptación. Pero sin duda es importante. ¿Por qué? Porque nos va ayudando a identificar dónde vamos a poner nuestras inversiones o si estamos poniendo inversiones en algún lado, qué temas tenemos que abordar o cuáles son los peligros que vamos a enfrentar si no nos vamos adaptando a estos temas. Entonces tenemos escenarios climáticos al 2030, al 2050 y que tenemos también escenarios de riesgo. Es decir, cuáles son los departamentos en el Perú, las regiones más vulnerables al cambio climático, que están más posibles de riesgo vinculados a estos peligros que tiene o que hemos identificado que va a tener el país relacionado al cambio climático. ¿A qué nos ayuda esto? A poder programarnos, a poder planificar y a poder avanzar en estos procesos. ¿Cuáles son los peligros? En cada región son diferentes. Hemos visto algunos vinculados en especial en este año al norte del Perú, pero también tenemos sequías intensas en el sur. Entonces, sin duda, es parte del proceso de poder ir identificando y avanzando en estos temas. Entonces, no son solo malas noticias, sino también son importantes tener en cuenta que hay oportunidades relacionadas al cambio climático y el Perú tiene muchas oportunidades vinculadas al cambio climático. No solo en temas de adaptación, de poder avanzar en estos desafíos que nos pone los temas de cambio climático. De hecho, el 67% de los desastres en el territorio nacional son eventos relacionados con fenómenos climáticos. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y no lo estamos solo diciendo nosotros, esta es información del Banco Central de Reserva, que es importante tenerlo en cuenta porque ya es parte de estos procesos. De hecho, ayer una de las directoras del Fondo Monetario Internacional señalaba en Nueva York que esto ya es una prioridad para el FMI de poder abordarlo. Ya no es un tema de interés, sino es una prioridad y parte del proceso que también el FMI está teniendo en relación a estos temas. Y otros fondos a nivel internacional también están abordando y están identificando cómo ir generando esto para poder otorgar préstamos, para poder avanzar y ver qué inversiones son sostenibles y ya incluir estos criterios vinculados al cambio climático. ¿Cuáles son las oportunidades? Tenemos también oportunidades en ser un país carbono neutral. Ser un país carbono neutral no es solo un deseo ni un sueño, sino que ya estamos trabajando en información, y esta es información que elaboramos en el 2020, 2021 con el BID, en relación a cuánto le costaría al Perú ser carbono neutral al 2050. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Tenemos que hacer algunos cambios? Sí, para ser más competitivos, porque al final el cambio climático también lo que nos está identificando, en especial a los consumidores finales, a aquellos que también otorga a las diferentes instituciones a nivel internacional, van viendo cómo estamos también actuando como país y en general como inversionistas o privados en relación a si estamos yendo hacia esa carbono neutralidad. Entonces, sin duda, ya hemos hecho un estudio preliminar vinculado a que se estima que la descarbonización en el Perú brinda un beneficio económico neto de 140.000 millones al 2050. ¿Tenemos que invertir en la descarbonización? Sí, pero sí hay un beneficio, no hay pérdidas, sino que también hay beneficios vinculados a estos temas a nivel nacional. Acá hay algunos ejemplos que hemos traído para identificar impactos en algunos sectores priorizados. Muchas veces nos preguntan cuál es el sector que más sufriría impactos en cambio climático y yo siempre respondo agricultura. ¿Por qué? Porque al final todos vivimos y todos estamos vivos gracias a la agricultura y el Perú es un país que tiene mucha inversión en agricultura. No solo en la agricultura de subsistencia, sino también en todo lo que hemos visto, las inversiones que hay en el norte del país y el sur, vinculados a la agroindustria, que también traen réditos al país en relación a estos temas, ¿no? El espárrago, digamos que no es un producto interno que crece en el Perú, sino que sin duda hemos avanzado en esto, la palta, otros productos que también nos ayudan a poder tener inversión en el país. Entonces, estos son algunos ejemplos de los sectores que estarían más vulnerables y que hay que ir tomando decisiones, no solo a nivel de la inversión o una empresa en específico, sino también cómo a través de las políticas públicas, de los diferentes actores, podemos ir apoyando a generar un proceso más integral
más integral en relación a estos temas. Entonces, en agricultura tenemos obviamente los temas de seguridad alimentaria que tenemos que fortalecer y los temas de comercio. En pesca y acuicultura también hay posibilidades de riesgos. ¿Por qué? Porque sin duda, y ahora lo estamos viviendo, ¿no? El hecho de que existan aguas más cálidas genera un cambio también, una diversificación en el recurso pesquero a nivel nacional, ¿no? Hay una alteración en la distribución local y biogeográfica de los peces, se afecta la biodiversidad, entonces hay que ir trabajando y también ir viendo cuál es la diversificación en relación a estos temas. En salud, es claro, si no tenemos una política de salud clara, vinculada a cambio climático, podemos tener grandes impactos en relación también al sector salud, no solo a nivel nacional, sino también de las empresas prestadoras de salud. Las plagas, todos estos procesos tenemos que ir preparándonos para poder avanzar. Todos hemos vivido acá el COVID y parte de eso también está vinculado al cambio climático y cómo el ser humano está entrando a espacios o ecosistemas que normalmente antes no ingresaba y estamos conociendo de nuevas enfermedades debido a esto, ¿no? Entonces también el dengue, la malaria también forman impacto. De hecho, el Ministerio de Salud es uno de los sectores más innovadores relacionados a los temas de cambio climático. Tiene dentro del sector salud ya un trabajo articulado para poder abordar estos temas y está avanzando no solo en medidas de adaptación al cambio climático, sino también está avanzando en medidas de mitigación para reducir su huella de carbono. Y en el sector transporte, por supuesto, están todos los temas de afectación de fenómenos naturales que pueden afectar la interrupción de la comunicación, ¿no? La prestación de servicios, entre otros, que pueden tener impacto, obviamente, en los otros sectores. El Perú emite alrededor de 0.42 emisiones de gases de efecto invernadero comparado a el mundo, ¿no? Solo emitimos 0.42. ¿Cómo tenemos esto? Porque el Ministerio, en coordinación con otros actores, elaboramos inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque todos necesitamos una radiografía de las emisiones que se realizan a nivel de todo el mundo. ¿Cuál es el sector que más emite? El sector cambio de uso de suelos, deforestación. Y sobre eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué están haciendo algunos países relacionados a esto? ¿Por qué? Porque esta radiografía de las emisiones del Perú es similar en otros países de la región. Cada vez más es importante darle valor al bosque en pie y no necesariamente cortar y pelar para poder sembrar hacia agricultura, ¿no? Hay varios temas de sistemas agroforestales, de otros sistemas para poder aprovechar. Pero esta es la radiografía de las emisiones en el país. Tenemos como primer lugar el sector uso de tierra, cambio de uso de tierras y agriculturas, pero que en otras palabras es deforestación, energía, agricultura, desechos y todo lo que es PIUP. Pero en general, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué medidas podemos hacer para reducir nuestras emisiones y poder avanzar? Y que si bien el Perú no es un gran emisor, todos vivimos en una casa común y los impactos de cambio climático, más allá de que emitamos mucho o menos, van a ser iguales o incluso más para el caso del Perú, que es un país vulnerable en especial porque muchas de nuestras actividades económicas están vinculadas a nuestros recursos naturales. Entonces, acá hay algunas tendencias globales en relación a la carbono neutralidad, que creo que es importante tener en cuenta las decisiones que se están tomando en otros países y cómo pueden afectar o cómo pueden promover oportunidades en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de agricultura, en los casos de bosques, la Unión Europea estableció una nueva ley sobre productos libres de deforestación. Entonces, dentro de un tiempo nos van a obligar a verificar y emitir una declaración de diligencia debida. ¿Qué significa esto? Que los productos que exportamos no pueden venir de áreas deforestadas. ¿Esto qué significa? Que tenemos que elaborar herramientas en el país para poder realmente decir a nivel internacional que nuestros productos no vienen de áreas deforestadas. Supongo que a todos acá les gusta el café y el chocolate. Esos son probablemente los dos productos que tengan más impacto relacionado a esta política de la Unión Europea. ¿Es importante? ¿Es una oportunidad? Sí, porque puedes dar
mayores incentivos a aquellos productores que están en las zonas de producción de café y cacao. A nivel industrial, Estados Unidos ya también ha establecido nuevas reglas de origen para los minerales utilizados en la producción de baterías para vehículos. También hay varios intereses relacionados a la minería, ¿no? En relación a poder medir la huella de carbono no solo de la empresa minera, sino de toda su cadena de valor. Y eso hace, digamos que más sostenible a la minería, en especial, por ejemplo, la de cobre, entre otras que son las principales que tiene el Perú. Y en los temas financieros, de hecho, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos publicó normas sobre divulgación relacionada con cambio climático, es decir, que las empresas deben reportar el detalle de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. Entonces, esto ya se vuelve cada vez más, ya no es solo una tendencia o un interés, sino que ya es parte de un proceso a nivel de políticas públicas de varios países en el mundo. Algunos impactos potenciales que pueden ser positivos o negativos en relación a estas regulaciones van a tener impactos en las exportaciones del país, sí. De hecho, hace algún tiempo el sector, los productores de banano orgánico nos están solicitando que sus compradores fuera del Perú les están solicitando que tengan un certificado de que son carbono neutral, de que la cadena de valor del banano orgánico es carbono neutral. ¿La tiene el Perú? Puede hacerlo, tenemos ese servicio en este momento, eso es parte también de lo que estamos trabajando para poder abordar. Y así cada vez más se van a solicitar esta información fuera, en especial aquellos productos que exportamos. También esta prohibición por Europa y Estados Unidos podría afectar las exportaciones totales del Perú. Como mencioné, el café y el cacao pueden ser. Tenemos un súper buen café, somos el primer exportador de cacao orgánico en el mundo. Entonces, sin duda, la idea es poder dar esas herramientas para que esas exportaciones sigan y con el sello de que efectivamente no impactan a los bosques en el Perú. Y bueno, por supuesto, se puede aumentar una lista de estos productos y ahí hay que ver cómo aceleramos estos procesos en articulación también con el sector privado. Algunas oportunidades están vinculadas a las ventajas competitivas en estos sectores. Por ejemplo, los productos agrícolas orgánicos tienen un gran interés a nivel internacional del Perú y ahí hay que darles más fuerza e identificar también la trazabilidad de esos productos. En relación a la transición energética, impulsar la demanda de minerales provenientes del Perú como el cobre, el níquel, el litio. Ahí hay un interés porque a través de esos minerales también se están generando nuevas tecnologías. Por ejemplo, la electromovilidad está también vinculada a esto y nosotros podemos ser un actor importante en relación a estos procesos. Y la mayor demanda y los precios más altos del cobre constituyen una oportunidad para el Perú y eso no se los tengo que contar yo, de hecho ustedes lo saben 1000 veces mejor que yo, los temas vinculados a los minerales y cómo dependemos de eso en nuestra economía nacional. ¿Cuáles son los avances y qué estamos haciendo para poder abordar todos estos procesos? Rápidamente, el Perú ya tiene desde el año 2018 una ley marco de cambio climático y un reglamento en el 2019 que recoge las voces de un proceso participativo súper amplio y tiene ya alguna institucionalidad que hemos trabajado, teniendo en cuenta que los temas de cambio climático son multisectorial, multinivel y multiactor. Tenemos 3 espacios de gobernanza, pero me gustaría en especial detenerme en 2, en especial la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que este año incluyó a los 19 ministerios que forman parte del Consejo de Ministros. Entonces los temas de cambio climático ya no son solo de algunos ministerios, sino que de hecho son ya de todo el sector público nacional. Y la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático. Los privados están representados en esta comisión a través de 2 representantes. Y aquí se discuten los temas de las medidas vinculadas tanto en adaptación como mitigación y es el espacio más grande y más antiguo de cambio climático en el Perú. Tiene más de 20 años. Entonces, sin duda, es importante también conozcan también a sus representantes. En relación a esto también hay representantes de gobiernos regionales, de mujeres, de niños, de niñas, jóvenes, adolescentes. Hay de todos los actores relevantes para este proceso porque sin duda los temas de cambio climático cada vez son más relevantes para los diferentes actores. También tenemos cómo llegamos a esa meta que nos hemos propuesto en el país. La meta se llama NDC,
que nosotros le hemos puesto el nombre de nuestro desafío climático, pero en realidad se llama, el compromiso determinado a nivel nacional. NDC por sus siglas en inglés, pero tenemos ahorita 84 medidas en adaptación en los sectores que ven ahí y 65 medidas de mitigación. La idea es que el Perú reduzca sus emisiones a 40% al año 2030. Entonces, sin duda, ese es un esfuerzo importante y no es un esfuerzo que solo es del sector público, es también cómo vincular y incluir al sector privado y a los diferentes actores en este proceso de reducir emisiones y volvernos menos vulnerables al cambio climático y más resilientes. Todas estas medidas están acá en estos dos catálogos y de hecho muchas veces nos preguntan cómo podemos hacer, por ejemplo, en obras por impuesto. Casi todas las medidas de adaptación pueden vincularse a obras por impuesto. Entonces, sin duda, ese es un esfuerzo y un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con varios actores también. Algunas herramientas que estamos trabajando para también abordar este desafío. El primero, el Infocarbono, que es donde es la casa del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ahí pueden encontrar todas las radiografías de las emisiones del Perú hasta el año 2019 y al final de este año vamos a tener el inventario del 2021. Normalmente hay una diferencia de 2 años por la información. ¿Qué nos falta de información? A veces nos falta información del sector privado. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones y ver cómo nos podemos volver más competitivos. La Huella de Carbono Perú, que es una herramienta voluntaria que tiene el Ministerio del Ambiente, pero que reconoce también en especial a los privados sus esfuerzos por medir sus emisiones de gases de efecto invernadero y más aún sus esfuerzos por reducir sus emisiones e incluso compensarlas. Esta herramienta es totalmente gratuita y está en la página web del Ministerio. El RENAMI, muchos seguro han escuchado de los bonos de carbono y toda la discusión ahorita que hay sobre estos temas. El Ministerio es la autoridad vinculada a los temas de cambio climático y también a través del RENAMI, que es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, vamos a poder brindar seguridad jurídica, estamos estableciendo un procedimiento para ver cómo ustedes, las personas, pueden generar estos bonos de carbono o unidades de reducción de emisiones, pero también aquellos que quieren comprar y saber que están viniendo de un lugar confiable y de que no hay doble contabilidad, entre otros principios que se nos pide a nivel internacional. Esta norma salió para consulta pública el año pasado y esperamos este año terminar ese procedimiento a finales del año. Y el Ucucuy, que significa águila en Ahuajún, es una de nuestras herramientas donde uno puede ver, por ejemplo, si tengo el shape o el área de donde ha venido el café que estoy tomando, puedo entrar a esa plataforma y ver si ese café es deforestado, es de área deforestada o no. Entonces, ayudando también a que el Perú pueda cumplir con esos compromisos a nivel internacional, en especial ese de la política de la Unión Europea. Este es el Plan Nacional de Adaptación que ya les comenté y que también está disponible para más información. Estamos elaborando una estrategia de financiamiento climático para ver también cómo abordamos estos temas a nivel internacional y que seguro vamos a ir, esta norma el próximo mes va a salir a consulta pública, así que esperamos que podamos recibir de ustedes también comentarios y aportes. Y solamente quería terminar con comentarles que este año, en la COP28, que es la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, vamos a tener un pabellón, donde esperamos llevar toda la información de aquellos que están involucrados en la acción climática. El día de ayer hemos sacado ya la postulación para aquellos que estén interesados en postular a llevar sus acciones vinculadas al cambio climático. Y nada, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milagros, por tu presentación y por darnos todo el contexto de las acciones que se vienen haciendo desde el Ministerio también y el cambio climático. Bueno, ahora me gustaría invitar a subir al escenario a Daniela Dor. Daniela es gerente de alternativos y análisis de Prima FP, encargada de la moderación de nuestro tercer panel. Y asimismo me gustaría invitar a subir al escenario, por favor, a Josefina Blanc, subgerente de sostenibilidad del Banco BCI. Contamos con la presencia también de Pedro Lerner, gerente general corporativo del Grupo UNACEM, y nos acompaña desde México Juan Basaldúa, gerente de sostenibilidad y cambio climático de Price.
Dani, mejor si puedes venir acá, por el tema de las pantallas. Muchas gracias. Adelante, Daniela. Gracias, Lizzy. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, primero, estar en el evento del PIR y en particular en este panel. Gracias, Juan, Pedro, Josefina, por acompañarnos hoy día. Creo que hemos tenido una excelente, digamos, puesta en contexto e introducción con la presentación de Milagros, así que no quiero tomarme mucho más tiempo, pero la idea, y justamente lo mencionó ella también, no todo en cambio climático tiene que ser negativo y salir así como que muy preocupados con el tremendo desafío que significa ir corriendo por un ESG drink, sino que vamos a conversar en este panel sobre las cosas que vienen haciendo, ¿no? Que vienen haciendo tanto en el sector financiero, que vienen haciendo en empresas del sector real y en general la visión de la regulación y lo que viene pasando en la región. Así que, sin más, empiezo contigo, Josefina. Actualmente estamos viviendo, y lo mostró Milagros muy bien en su presentación, en la primera lámina, todos los eventos climáticos que están pasando hoy día, tanto a nivel global como en nuestra región, en Chile, en Perú, ¿no? Entonces, estos riesgos físicos tienen definitivamente un impacto económico y financiero, ¿no? Y por tanto se trasladan a potenciales riesgos de crédito. En ese sentido, cuéntanos, por favor, ¿cómo maneja el BCI el análisis de riesgos físicos en su proceso de análisis de crédito? Bueno, muchas gracias primero por tenernos aquí. Ha sido un verdadero descubrimiento para mí el nivel de avance, de profundidad de la conversación, así que se agradece formar parte de ella. Felicitaciones por eso. BCI, yo estoy representando a BCI Chile en el panel y queríamos contarles que en la metodología de evaluación de riesgo de crédito, nosotros partimos, ¿se escucha? Sí. Partimos por la... A ver, ahora funciona. Partimos por la creación de una política de financiamiento sostenible para la banca mayorista. Y en esa definición de política escribimos y desarrollamos obviamente los reglamentos de riesgo de crédito que requieren una evaluación general del cliente usando los indicadores y los estándares del estándar SASB, que como ustedes saben diferencia por rubro, por industria, cuáles son los temas más materiales de uno u otro. Y ahí entra todo el mundo de la analítica. Nosotros creamos un MVP de datos ESG el año pasado, fue un ejercicio de innovación analítica que hicimos con nuestros partners Microsoft y otros, en que hicimos una herramienta para sacar un score no solo de riesgo, sino sencillamente un score de entendimiento global de qué nivel de madurez tiene el cliente en variables A, S y G. Y bueno, y se pondera según su industria, su materialidad, etc. Y eso es un insumo muy importante. Eso tiene un montón de información estructurada y reportada por el cliente a través de cuestionarios y también información no estructurada de fuentes públicas, memorias o prensa, por ejemplo, lo que mostraban recién desde el Ministerio de Medio Ambiente con estas 4 fuentes de información. Nosotros lo ponemos dentro del panel que el mismo banquero puede consultar, de ver, por ejemplo, bueno, si esta empresa opera en un área de alto riesgo de incendio o de certificación o de inundaciones, que acabamos de tener inundaciones muy significativas en Chile, con grandes impactos financieros en términos de crédito también. Y bueno, eso, por decirlo, se mete a la juguera y sacamos un análisis bastante robusto de crédito que nos permite diferenciar también la oferta. Y en esa oferta de valor, que es tan importante como el análisis, tú defines, bueno, a este tipo de empresas que están más maduras, les voy a dar efectivamente, o les voy a traspasar a sus productos financieros efectivamente ciertos beneficios, tasas preferenciales, mientras que a otras que están en transición, tú comprometes dentro del contrato de crédito ciertos covenants o compromisos que ellos se comprometen a mejorar. Por ejemplo, si no tienen una mención de carbono, quizás en un año más, cuando tú renueves la línea de crédito, van a tener que demostrar que ahora sí tienen una línea base. Y ahí se activa
un beneficio financiero para esa empresa. Y para las que están en cero, que son la gran mayoría, me imagino, de sus clientes, hemos estado creando jugadas ecosistémicas con el mercado, alianzas que nosotros sabemos son las que más necesitan nuestros clientes para entender, por ejemplo, medición de huella de carbono, mitigación de riesgos de transición o riesgos físicos, crónicos, agudos, etc. Y así hemos construido el proceso. ¿Estoy sin micro? Ya. No, bastante interesante lo que comentas, porque creo que eso es, ¿no? En realidad es un proceso. O sea, vas a encontrarte con empresas que están en todo nivel y es acompañar también, porque al final lo que necesitamos es que todos trabajen en eso, ¿no? No es cuestión de decirle, no, si tú no estás, no te presto o no trabajo contigo, ¿no? Sino por el contrario, incluirlo y tratar de que avance, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. Gracias por eso. Pedro. UNACEM se ha trazado la meta de ser una empresa carbono neutral para el año 2050. Cuéntanos, por favor, acerca del proceso de decisión que los llevó, digamos, a este punto, qué camino han recorrido hasta la fecha y los principales retos a los que se encuentran en este plan y para llegar al objetivo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Respecto del proceso de decisión, creo que hay dos factores fundamentales. El primero es que efectivamente el país, el Perú, hizo una declaración y asumió el compromiso de ser carbono neutral al año 2050. Sí. Y entonces nosotros alineamos esta meta y dijimos, si el país se ha comprometido a ser carbono neutral, nosotros no podemos no serlo al 2050, y de ahí parte, digamos, el primer elemento. La segunda razón que nos llevó es que la industria del cemento es una industria, digamos, bien relevante en la discusión de las emisiones de CO2 del mundo. Como referencia, las emisiones totales globales de CO2 estimadas están en el orden hoy día de las 40.000 millones de toneladas anuales. De estas 40.000 millones de toneladas anuales, 2.800 millones de toneladas provienen de la industria del cemento, es decir, 7% de las emisiones totales de CO2 están relacionadas de alguna manera al sector cementero. Si fuera un país, estaría solamente detrás de China, Estados Unidos y la India. El sector cementero sería el cuarto país de mayores, digamos, con mayor incidencia o impacto en el CO2. Entonces, hay una gran presión, y ahí, digamos, los ojos están puestos en una de estas, en la industria del cemento, en el sentido de qué va a hacer la industria del cemento para contribuir justamente a la reducción de emisiones. UNACEM es una empresa que tiene una huella regional. Estamos presentes desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Chile. Y entonces no solamente nos guiamos por estándares nacionales, sino también competimos en mercados internacionales que tienen estándares globales. ¿Cuál es el camino que hemos tomado? Ciertamente la industria a nivel global, a través de la Asociación Global del Cemento y del Concreto y de la Federación Interamericana del Cemento, trabajan con digamos, los Science-Based Targets de Naciones Unidas para discutir cuáles son las metas, cuál es el proceso de reducciones y cómo deben ir bajando hacia un net zero. Entonces, es a partir de estas discusiones y a partir de estas metas que se establecen las hojas de ruta de los países. Ya Chile, me parece, tiene una hoja de ruta, Colombia también, Perú está por sacar la hoja de ruta del cemento, por lo menos ya a través de eso se está proponiendo esto. Y entonces no solamente estamos pensando en la neutralidad al año 2050, sino ya tenemos metas concretas de reducción al año 2030, que representa una reducción de 21% con relación al año 2014, a las emisiones del 2014. Las palancas principales para lograr esta emisión son dos. Para llegar a esta reducción al 2030. Una tiene que ver con la reducción del factor clinker en el cemento. El clinker es un producto intermedio que viene del procesamiento de la piedra caliza y que justamente luego de un proceso de molienda y de calcinación adquiere estas propiedades de goma, de liga, ¿no? Para unir los materiales de construcción. Este proceso que hace que la caliza sirva como cemento libera CO2. Independientemente de qué combustible uses, libera CO2, porque la piedra caliza se tiene que descarbonatizar para poder tener estas propiedades ligantes. Entonces, ahí hay un desafío enorme.
Cuanto menos clínker hay en el cemento, entonces menor huella, pero también tiene un impacto directo en sus propiedades físico-químicas, ¿no? Y la segunda palanca principal al 2030 tiene que ver con la reducción del uso de combustibles fósiles, ¿no? en el proceso. Por supuesto, también el uso de energía eléctrica alternativa y tal. El camino recorrido viene desde, digamos, bastante atrás. Yo diría, el Grupo UNACEM ha venido invirtiendo en energía limpia y en uso de combustibles limpios desde mucho, mucho tiempo atrás. Somos de las pocas fábricas de cemento que trabajan con gas natural en Atocón, una de las plantas más eficientes del mundo en ese sentido. Y la inversión en energía hidroeléctrica, que ha sido, digamos, algo que nos ha caracterizado. Ya en el 2021 hicimos una declaración de nuestra estrategia de sostenibilidad basada en 5 pilares que tenían que ver con gobierno corporativo, tenían que ver con medio ambiente y biodiversidad, gestión social, economía circular, por supuesto, y acción climática. Y ya en el año 2022 y 2023 hemos ya declarado la hoja de ruta con una meta concreta al año 2030. En el año 20, y cuando digo declarado significa en la Junta de Accionistas, asumiendo estos compromisos. Y en el año 2024 vamos a ya establecer los hitos parciales y vamos a declarar cuáles son los indicadores con los cuales el mercado va a poder medir si estamos avanzando o no para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y respecto de los desafíos hacia adelante, como dije, digamos, en primer lugar está el hecho de que es una industria hard to abate, ¿no? En términos de las reducciones. Hay un tema del mercado, digamos, ya me refiero a los consumidores que tienen que aceptar estos productos ecoeficientes que tienen características diferentes, y cuando estás acostumbrado a usar un mismo producto toda la vida, a veces te cuesta el cambio. Y bueno, yo creo que hacia adelante los temas de captura de carbono, digamos, va a ser también un tema importante, y yo creo que hacia adelante el poder tener bueno, hay que fomentar, por ejemplo, el tema de los residuos, que estaba viendo lo que presentó, el tema de usar los residuos sólidos que ya no se pueden reaprovechar mediante economía circular. Finalmente la disposición final de estos residuos se hace en Europa, por ejemplo, en hornos de cemento, con lo cual se evita la emisión de metano, que es un gas de efecto invernadero que tiene un efecto 10 veces mayor que el CO2. Entonces, este tema de, en vez de, emitir metano, emitir CO2 también tiene un impacto súper, súper potente. Y el último punto que a mí me parece fundamental está relacionado con el primer emisor de CO2 del Perú, que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Yo creo que para temas de captura de carbono, soluciones basadas en naturaleza, en el Perú tiene todo el sentido del mundo, teniendo la Amazonía que tenemos y el problema que tenemos además. Buenísimo. Creo que el trabajo ha sido arduo, ¿no? Aunque queda mucho por recorrer, pero es importante ver digamos, todo el esfuerzo y trabajo que se ha ido haciendo. Gracias por eso. Juan, desde tu experiencia con una visión regional, ¿qué regulaciones y requerimientos relacionados con la gestión y la divulgación de los riesgos y oportunidades del cambio climático son las que debemos considerar? ¿Y qué rol consideras que pueden jugar las nuevas normas IFRS que se publicaron sobre sostenibilidad en junio pasado? Coméntanos sobre eso, por favor. Claro, con mucho gusto, y antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá y por aguantar todas las horas. Mira, yo creo que se ha dicho mucho hoy al respecto de qué regulaciones o qué tendencias están en la región. Yo lo resumiría: existen 4 macrotendencias que, independientemente del clima, también hablan de ESG. Y bueno, digamos, el actor principal o central dentro de todo esto se mueve por temas climáticos. Pero el primero es las taxonomías. Las taxonomías hoy están siendo impulsadas por los gobiernos, y esas taxonomías nos van a dar ese diccionario de qué actividades económicas, muchas, como las mencionabas ahorita, Pedro, pueden ser categorizadas como climáticamente positivas, o ambientalmente o socialmente positivas o sostenibles, ¿no? Entonces, esa primera, la parte de las taxonomías que se están desarrollando en Latinoamérica, ya es una tendencia
que se puede ver que pronto se puede volver una regulación, ¿no? en nuestras economías. La segunda es, ya que dijiste cuánto invertiste, cuántos soles invertiste a temas climáticos o ESG en general, tienes que ver el performance de esa inversión, ¿no? Si cada sol o cada centavo que le invertiste realmente generó un abatimiento de esas emisiones en términos climáticos o en otros temas ambientales o sociales. Entonces a eso se le llama la divulgación ESG. Ahí es en donde entran las normas IFRS S1 y S2, pero también pues hoy estamos viendo cómo, cuando menos en nuestros vecinos de Perú, Colombia y Chile, ya empezaron por la adopción de SASB y de TCFD para las empresas públicas. Entonces, divulgación. La tercera, diría yo, es sobre la movilización de capitales. Esa es cómo las bolsas de valores, como las superintendencias del mercado de valores o los equivalentes en los países de Latinoamérica, promueven la creación de nuevos instrumentos etiquetados, les decimos en México, o temáticos en Latinoamérica. Manuel lo mencionaba al principio del evento, no solamente se trata de los bonos, también hay créditos, hay índices, hay fondos que van a tener estas nuevas etiquetas y que muy probablemente las comisiones del mercado de valores van a estar detrás de la regulación de esto, y ahí vamos a estar participando pues todas las empresas de la economía real, ¿no? Constituyendo estos diferentes instrumentos o siendo prestamistas o todo esto. Y la última ya es la regulación core en medir los riesgos climáticos a los que estamos expuestos. Para la banca va a ser fundamental, lo decíamos ahorita. Existe la necesidad de entender cómo es que los diferentes sectores de la economía van a ser afectados por el cambio climático, y para las empresas particularmente pues nos va a venir a decir el cambio climático: oye, te estás disparando en el pie si sigues contaminando, ¿no? Si sigues haciendo tus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esa regulación core muy probablemente en la región se va a llamar IFRS S2, y eso es lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, si lo pudiera resumir en esas cuatro, más bien, si lo queremos resumir, creo que esas cuatro grandes tendencias van a ser las regulatorias. ¿Y qué tienen que ver las nuevas IFRS S1 y S2? Bueno, dependerá mucho aquí en Perú de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y bueno, ya lo venían diciendo hace rato, ¿no? Es un desafío el tema de la transparencia y qué tan profundo quieres hacer o exigir esa divulgación. Sin embargo, es tendencia en muchas de las economías que una vez que la Fundación IFRS saca nuevas normas, hay una adopción gradual, con un periodo de gracia obviamente para que se adapten, pero la S1 va a cubrir las primeras tres tendencias que mencioné. Ya tiene la IFRS un proyecto de taxonomía también, independientemente de lo que están promoviendo los gobiernos. Y finalmente la S2 viene a cerrar el ciclo de todas las conversaciones que se han venido teniendo desde hace 30 años en temas de cambio climático y qué tiene que ver con nosotros en el sistema financiero. Listo, gracias. Y creo que es importante lo que mencionas, ¿no? Al final hay que irnos preparando para esto. Y lo bueno es que sí, o sea, estas normas, digamos, se hacen y se basan sobre cosas que ya estamos viviendo, en los que ya estamos, digamos, trabajando, ¿no? Como el TCFD, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay que seguir acelerando, digamos, la adopción de estas digamos, recomendaciones, ¿no? En particular. Josefina, regreso contigo con una segunda pregunta. El BCI fue uno de los primeros bancos en Chile que se adhirió justo a esta iniciativa internacional de divulgación relacionada al cambio climático, que es el TCFD. El primero. El primero, perdón, hay que ser exactos. Durante el año 2022 realizaron, entiendo, la primera medición de las emisiones de los clientes de la banca wholesale, la cual será la línea base de su estrategia de descarbonización, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los mayores retos en este proceso de adherirse y de reportar bajo el TCFD? Y creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías dar a todos los que estamos acá presentes, que estamos iniciando en este camino de la medición, de la gestión y la divulgación de los riesgos y oportunidades del cambio climático?
Sí, buena pregunta. La primera recomendación diría yo que es mucha paciencia, porque el instalar estas capacidades de evaluación, de identificación, primero de los indicadores, medición, gestión y luego, finalmente, la divulgación de los mismos, es un proceso que en promedio las empresas se han demorado alrededor de 5 años en lograr en sus áreas de riesgo. Entonces, no es rápido. Sin embargo, es urgente. Entonces, paciencia, pero no tanta, ¿ya? Y yo te diría que el principal desafío que hemos tenido ha sido la disponibilidad de los datos. Sin duda alguna, sostenibilidad, en mi opinión, al menos en mi experiencia, yo siempre digo que es un desafío fundamentalmente de innovación y de data. Y el TCFD se centra justamente en esa calidad y disponibilidad de data. También la composición de la industria en Chile no juega tanto a nuestro favor, la geografía dificulta la descarbonización porque tenemos desafíos importantes en logística para trasladar, ¿no?, de Arica a Punta Arenas nuestros bienes, y también porque tenemos una gran mayoría de actividades extractivas como también ustedes las tienen, sí, en minería, ¿no? Y lo importante, creo yo, es en términos de cuáles son dentro de esos desafíos cosas a priorizar. Uno es el involucramiento transversal de todas las áreas de la empresa. O sea, no basta con que solo el área de riesgos esté incorporada. Van a necesitar data analytics, van a necesitar TI, van a necesitar sistemas, procesos, ingenieros de procesos, van a necesitar a los clientes, van a necesitar a los comerciales. Van a necesitar al área de sostenibilidad y sin duda van a necesitar a un apoyo importante del gobierno corporativo. Así que de todas maneras ahí el engagement, el involucramiento de toda la organización, y muy relacionado a los temas de data está la definición de metas y objetivos. Sin lo uno no puedes hacer lo otro y eso es un requerimiento del marco de divulgación que exige TCFD. Y trabajar con los proveedores, yo te diría que eso es una de las mejores prácticas más importantes desde el punto de vista de la gestión de la cadena de valor y de la cadena de suministro completa. Ahí está la data en tus proveedores y ahí están los experimentos más a la mano que tienes. O sea, tú puedes experimentar y escalar o pilotear iniciativas de medición y gestión y divulgación con tus proveedores de una manera mucho más fácil que con tus clientes. Obviamente tienes mayor palanca con proveedores que con clientes, ¿no? Y bueno, y lo último que es como bastante obvio es mantenerte siempre a la vanguardia en las mejores prácticas. O sea, estar siempre... yo trabajo en BCI en el Centro de Excelencia e Innovación y nos dedicamos un poco a eso, a estar a la vanguardia, identificar las tendencias, darlas a conocer, formar. Pero realmente al final es por eso que termina siendo el primero en adherir y ahora acabamos de adherir a Net Zero Banking Alliance porque estamos informados y pendientes de cómo podemos ser los first movers en estos temas. Y tienen la convicción, digamos, ¿no? Porque muchas veces es que venga de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. El tema y que esté dentro de la estrategia y haya convicción y conocimiento de los riesgos que existen, ¿no? Buenísimo, gracias. Pedro, comentaste justo acerca de una de las, digamos, de los medios que tienen, obviamente, para lograr esta meta, ¿no? que se ha trazado una SEM, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito a nivel mundial cómo viene evolucionando las tecnologías de captura de carbono, ¿no? Pensando más en una escala industrial. Mencionaste, digamos, la necesidad y, digamos, lo lógico que sería que en Perú sea, digamos, con temas de naturaleza, ¿no? Sí. La tecnología, la captura de carbono es esencial para poder llegar al net zero, no para la carbono neutralidad, pero sí para llegar a un net zero, que es un poco la aspiración que hay al 2050 en el mundo. En Europa principalmente se viene trabajando muy fuerte en estas tecnologías. Ya hay plantas, hay pilotos, ¿no?, a nivel industrial, pero diría que la cantidad de toneladas, digamos, que pueden hoy día ser capturadas son relativamente menores respecto al volumen total. No sé si el número era 40 millones de toneladas de CO2, no sé si era 4 o 40 millones de toneladas de CO2 son las que pueden hoy día ser capturadas, que separando el CO2 de los gases que salen por las chimeneas. Pero ahí la gran dificultad
no es solamente el tema de la captura, sino una vez que capturas el CO2, ¿qué haces con él? ¿No? Y ahí viene el tema del almacenamiento. Entonces, lo que hacen algunos países es decir, bueno, vamos a agarrar el CO2 y meterlos por las tuberías que conectan con los antiguos campos de petróleo, de gas, e inyectarlos al subsuelo, lo cual supone tener una red, ¿no?, de tuberías y una infraestructura para poder justamente hacer disposición final de esto. En otros casos se habla de utilizar, en vez de combustibles fósiles, utilizar hidrógeno, separar, ¿no?, o tener, hacer electrólisis, tener hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro, utilizar el oxígeno como combustible, y luego ese CO2 que sale del proceso de combustión, mezclarlo con el hidrógeno y producir algo que se llama metanol, que es un metano, digamos, sintético, que luego puede ser utilizado como combustible. Pero al final del día es darle un segundo uso, no es que estás haciendo una disposición final del CO2. Países como el nuestro, el sentido común, a mí lo que me dice, si tenemos un problema claro de deforestación, de lo que se trata es, bueno, recuperar justamente los bosques y utilizar eso, digamos, para hacer un offset real, tangible, de tonelada por tonelada contra lo que se está emitiendo. Y claro, el Perú emite poquitito con respecto a la economía global, y de ese poquitito, la mitad, como hemos podido ver, tiene que ver con esto. Entonces, son dos problemas que se resuelven a la vez, ¿no? Hay un tema de degradación, hay un tema de biodiversidad severo, hay efecto en clima también, no me refiero al clima global, sino también local, y por otro lado ayuda a reducir, ¿no?, a capturar las emisiones. Yo le pondría mucha atención en un país como el Perú para efectos de la captura de carbono, ¿no?, en soluciones basadas en naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado ahí? Dos cosas que están relacionadas con lo que presentaste. El fomentar justamente estas soluciones basadas en naturaleza, uno, y dos, todo el tema de los residuos, ¿ya? Hoy día el tema de los residuos, y fíjense unas cosas, ambos temas, el tema de la deforestación como el tema de residuos, en gran parte es caótico porque son actividades, vamos a llamarlo por su nombre, que son ilegales, ¿ya?, las que tienen este efecto. O sea, esta tala de la cual estamos hablando no proviene de actividades legales, sino de actividades ilegales, que son difíciles de tocar y que a veces volteamos y miramos por un costado, nos concentramos en lo que podemos gestionar, y esto que además tiene problemas sociales, digamos, de fondo significativos, es el elefante en la sala, y a veces nos cuesta realmente hacer un engagement, ¿no? Entonces, por ese lado, soluciones basadas en naturaleza y fomentar, digamos, el tema de los residuos, economía circular, ¿no?, y demás, y utilizar una industria como la nuestra como disposición final. Gracias. Juan, la segunda pregunta. Considerando los escenarios climáticos al 2030 y al 2050, ¿nos podrías comentar sobre los impactos que podrían darse, digamos, en la economía real, canales de transmisión a las empresas, cadenas de valor? ¿Y qué acciones recomiendas para empresas que desean empezar, digamos, una gestión en riesgos climáticos? Claro, con mucho gusto. No pretendo hacer una mejor presentación que la que hizo Milagros ahorita, porque ya nos enseñaron todos los efectos que se pueden tener, pero creo que la palabra, o las dos palabras la frase que dijiste ahorita, canales de transmisión, es el nombre del juego, ¿no? Hoy muchas veces suena súper etéreo el decir, bueno, va a venir el cambio climático, como si fuera el cuento del lobo feroz, ¿no? Ahí viene. Pero lo que necesitamos comprender como empresas son cuáles son esos canales de transmisión económico. ¿Cuáles son esos canales? Van a ser diferentes de industria a industria y van a variar. Sí. Pero al final es un trabajo que se tiene que hacer. Y hay una frase que me gusta mucho que es menos pesado hacer el trabajo que evitar hacerlo y luego sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, sí es pesado, sí es matemática, sí es ciencia que se tiene que hacer para entender cómo, por ejemplo, una ola de calor me puede afectar al índice de heat stress que tiene el operador en mis plantas, y entonces puede haber un accidente por un golpe de calor,
y entonces hay un par de operaciones, ¿no? O sea, digamos, llegar a esas conjeturas es, pues al final, un trabajo de gestión de riesgos complejo que se tiene que hacer, es sentarse, arrastrar el lápiz, idear o comprender de qué forma diferentes extremos o diferentes riesgos crónicos pueden afectarnos, pero se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que diría yo es, y lo decía Milagros, o por intentarlo resumir de alguna forma, cuando uno hace una evaluación de riesgos climáticos al 2030 y al 2050, hay dos escenarios que puedes tomar. El escenario en el que la economía no se pone de acuerdo y entonces dejamos que el calentamiento global suba, a eso lo vamos a llamar ahorita un escenario caliente, y el contrario, ¿no? El escenario frío en el que todos nos ponemos a trabajar y entonces descarbonizamos la economía. Cuando haces esa evaluación, y en todas las que hemos hecho hasta ahora en PwC, con clientes en Latinoamérica, todos los países, la conclusión siempre es la misma. En los escenarios calientes vas a perder dinero. ¿Por qué? Porque el cambio climático va a causar estragos en tu cadena de suministro o en tus actividades productivas. Esa es la conclusión siempre. ¿Por cuánto margen de utilidades vas a estar perdiendo? Varía dependiendo de la industria, dependiendo del tamaño. La conclusión siempre va a ser la misma, o 99.9% de las veces, ¿no? Es muy raro quien se beneficia por un calentamiento global. Y en el escenario frío, la conclusión también siempre es la misma. Si los reguladores se ponen de acuerdo y los inversionistas se ponen de acuerdo y empiezan a hacer esa medición, por ejemplo, de las emisiones financiadas, y te ponen o premios o castigos por estarte descarbonizando, la conclusión va a ser, pues me tengo que descarbonizar, sí me cuesta, pero me conviene. ¿Por qué me conviene? Y esa es la conclusión más importante en el análisis de riesgos climáticos. Nos conviene, uno, medir la huella de carbono para podernos enterar de qué tan expuestos estamos a los riesgos de transición. Dos, me conviene hacer ese stress testing climático porque voy a entender qué tan expuesto estoy. Y número tres, me conviene tomar la decisión de qué riesgos voy a atender, sean más los físicos o sean más los de transición, porque si sigo contaminando o si sigo siendo intensivo en emisiones de carbono, me estoy disparando en el pie porque estoy contribuyendo a que haya más calentamiento global. Y si no me descarbonizo de cualquier forma, en algún momento me van a pedir que me descarbonice, entonces es doble disparo en el pie, ¿no? La conclusión es contundente en cuando menos todos los estudios que hemos hecho, que son pues, cientos de empresas, ¿no? Ya a nivel global en PwC de estos temas. Entonces, por resumirlo en 5 acciones que puedes tomar, seas una empresa de la economía real o una empresa financiera, creo que lo resumen muy bien mis colegas aquí sentados, y creo que ya lo dijeron, pero al final es 5 acciones. La primera y más importante es medir tus emisiones de gases de efecto invernadero, al menos alcance 1 y 2. En el caso de los financieros, pues las importantes son el alcance 3, ¿no? Las emisiones financiadas. Número 2 es entender en qué regiones geográficas se encuentra tu cadena de suministro principal, ¿no? Digamos, esos activos que te generan más margen de utilidades, para que puedas decidir en dónde vas a enfocar la modelación, ¿no? El chiste no es hacerlo en miles y miles de proveedores, el chiste es hacerlo en donde te representa más valor. La tercera es que hagas el inventario de los riesgos climáticos para que sepas qué es lo que vas a modelar bajo los escenarios. Y esas 3 son las básicas, ¿no? Con eso ya estás listo para hacer la cuarta, que es el stress testing. Ahí es o consigues una herramienta o vas con un asesor o desarrollas las capacidades para hacerlo, pero la idea es que entiendas cuáles son las implicaciones del cambio climático. Y la última es que traces una hoja de ruta para atender esos riesgos. Y bueno, por resumirlo, y creo que yo ahorita estoy siendo el pesimista de la conversación, pero resumiéndolo, o sea, sí te va a dar una vista muy clara a tus riesgos, pero también a las oportunidades, porque la oportunidad está en financiar una transición verde para las empresas financieras, y la oportunidad está en
protegernos de los riesgos para las empresas de la economía real y también ver en dónde sí hay un retorno por esa descarbonización. Y eso es con lo que yo cerraría, porque pues el chiste es también que sea un mensaje optimista, ¿no? El punto es, sí hay riesgos, pero todos los riesgos también traen oportunidades. No, buenísimo. Y suena un poco como que básico, ¿no? Pero el hecho de, sí, empieza midiendo por lo menos, ¿no? Porque si no sabes de dónde empiezas, no, lo que no mides no lo puedes gestionar. Entonces creo que es hacia lo que debemos por lo menos empezar a atender todos, ¿no? A empezar a medir. Tenemos poquitísimo tiempo, pero tal vez una pregunta para ti, Milagros, del público. Nos dicen, ¿cómo impactan los planes nacionales asociados a cambio climático en la gestión del Ministerio de Energía y los INERMIN? Pero en realidad creo que la pregunta es cómo articulan y cómo se esfuerzan las decisiones o planes, ¿no? En general con los demás sectores. Bueno, gracias. Yo creo que parte de lo que explicamos ahora es que todas esas medidas de adaptación y mitigación no las hemos hecho nosotros desde el Ministerio del Ambiente. Se han hecho de manera conjunta con los sectores y de hecho con el Ministerio de Energía y Minas hemos trabajado varias medidas, tanto de adaptación como mitigación, que están vinculadas, por ejemplo, a los temas, en especial siempre tenemos preguntas vinculadas a las energías renovables no convencionales, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que se propone con el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos en la matriz energética tenemos en realidad muy poco, creo que si no me equivoco el último número que tenemos es 7%. En un decreto supremo de emergencia climática trabajamos con un compromiso de hasta el 20%, pero eso lo tenemos que seguir trabajando porque justamente creo que este año nos ha demostrado que no solo en temas por recurso hídrico, no solo nuestra seguridad alimentaria, sino también nuestra seguridad energética puede ponerse en riesgo si no abordamos estos temas de manera más urgente, como lo dijiste, porque en realidad no es que lo querramos y estar pensando, sino que ya es algo que se nos está viniendo y que es necesario poder avanzar. Justo con el Ministerio de Energía y Minas, ahorita en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, hemos estado discutiendo cómo ellos se van a involucrar a través de un objetivo prioritario, porque bueno, tenemos toda esta metodología con el CEPLAN, ¿no? Que es nuestro Centro de Planificación Nacional, y parte de lo que ellos han propuesto es ahora actualizar su política nacional energética para poder vincular estos temas, que incluso también se vinculan a los temas de hidrógeno verde. Entonces, sin duda, hay un trabajo y una articulación también de las políticas nacionales para poder abordar y poder cumplir con, con los compromisos que tenemos a nivel internacional. Gracias. No, gracias a todos. De verdad, muy interesante la conversación. Bueno, ¿seguimos?